Bueno amigos, acompáñame a ver este video donde lo colocamos un GPS, ¿verdad? Tipo alarma con bocina de alerta para cuidar nuestra patineta eléctrica que es de 36 voltios, ¿verdad? 36 a 40 voltios y vamos a ver cómo funciona. Pasemos la llave, acelérela. Vamos a ver que está acelerando normal. Desacelérela, vamos a apagarla. Apagamos el motor. Va a bloquear la moto y va a sonar la alarma. Acelérela ya. Ya no va a haber nada. Ya no va a haber nada. Vamos a reanudar el motor de nuevo. Ahí la desbloqueamos y vuelve otra vez a servir. Entonces acompáñame a ver cómo es la instalación y qué le hicimos a esta patineta eléctrica que trabaja alrededor de 36 a 40 voltios para instalarle este GPS y dejarla totalmente funcional. Bueno, vamos a desarmar, vamos a quitar esta tapa que está acá, ¿verdad? Aquí vamos a conseguir el controlador con todos sus cables, vamos a quitar esta tapa de acá, vamos a conseguir la batería, vamos a ver sus especificaciones, cuánto voltaje, cuánto amperaje es. Esta nos dice que es de 36 voltios, pero ya con su carga completa puede llegar a 40 o 42 voltios, ¿verdad? Esta batería. Entonces sabemos o tenemos que identificar qué GPS le vamos a colocar, un GPS que aguante por encima de ese voltaje para no quemarlo. Adicional a eso le tenemos que colocar un controlador si queremos un controlador de 40 a 12 voltios si queremos hacerle o colocarle otras opciones que más adelante ya lo vamos a hacer. Entonces acá vemos que tenemos algunos espacios, no son muy grandes, pero sí por lo menos tenemos algunos espacios para, en este caso, esconder nuestro GPS, nuestro relay o lo que le vayamos a colocar. Y entonces ya vamos a ir a monitorear el voltaje y donde vamos a hacer el corte. Bueno amigos, ya tenemos el GPS conectado, ¿verdad? Tenemos que tener pendiente de que sea un GPS que aguante de 9 a 90 voltios de corriente directa. Porque si vamos a otro GPS, ¿verdad? Que ya les voy a mostrar, va a aguantar solo hasta 30 voltios. Entonces ese no lo va a quemar porque va a sobrepasar de 40. Entonces este GPS va a aguantar el positivo y el negativo o alimentación de 40 voltios de esta patineta, no lo va a quemar, no va a pasar nada. Tenemos que hacer un control es en los otros cables para activar el relay de corte, la bobina y eso que ya les voy a mostrar más o menos cómo es. Vamos a ver el GPS que les digo que no puede servir. Por lo menos este no nos va a servir porque nos indica acá que va a aguantar de 10 a 30 voltios máximo. Mire, ahí dice 10 a 30 voltios máximo. Entonces, este Tectónica no nos va a servir para ese tipo de trabajos en la patineta eléctrica. En este caso vamos a mostrar, ¿verdad? Que también le adicionamos una bocina. Pero la bocina no la podemos controlar directamente con el GPS, ¿verdad? Porque este es con alarma. Porque vean esto, miren. Esa bocina es de 12. Y si yo la controlo por acá, va a enviar 40 voltios. Me va a quemar la bocina. Entonces tenemos que hacer otro tipo de adaptación, ¿verdad? Entonces acá tenemos un relay mini para poder que quepa ahí. En este caso normalmente cerrado, ¿verdad? Vamos a hacer el corte, o yo hice el corte, fue en el positivo después de switch. Entonces aquí vemos la alimentación del switch. Profe, hágame el favor allá. Aquí tenemos 40, ya, no, quítelo. Antes del switch, la alimentación del controlador al switch. Después el switch va a salir por este amarillo. Al pasar el switch, esos mismos 40 voltios le va a indicar al controlador de que ya tenemos pasada la llave. Listo, ahí es donde vamos a hacer el corte, ¿verdad? Pero como estamos trabajando con 40 voltios, necesitamos alimentar este relay, que es de 12 voltios, ¿verdad? La subbobina, ¿verdad? Su bobina es de 12 voltios, no lo podemos alimentar con 40. ¿Que hay relay que resisten 40 voltios? Sí, pero son difíciles de conseguir. Entonces, lo que tenemos a la mano ahorita es este de 12 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo. Muy bonito, cortamos acá, ¿verdad? Y colocamos 87A y 30. Listo, hasta ahí estamos bien. Pero necesitamos alimentar el embobinadito que es de 12 voltios. Listo, si lo alimentamos con 40 lo dañamos, podemos quemar GPS o algo, ¿verdad? Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Nosotros hicimos o diseñamos este controlador que está aquí adentro, ¿verdad? Que le entran 40 voltios acá. Pase la llave, profe. Y van a salir por acá 12 voltios.
Véanlos, miren. Ahí está. Entonces, así controlo o controlamos nosotros ese voltaje. Que entre en 40 y salgan 12. Bueno, al salir ya 12, al pasar la llave, vamos a alimentar el 85 del relay, que es este, mire, con 12 voltios. Aquí lo tenemos. Y ahí también vamos a colocar el cable naranja que nos avise en el GPS si la moto está en on o en off. Ahí, mire. Y 12 voltios, listo. Y ahí vamos a conectar el positivo de nuestra, en este caso, bocina. Listo. Faltaría el cable amarillo, que es la masa que va a enviar el GPS para cerrar el circuito y apagarnos. Y ahí colocamos también el negativo de la bocina. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a enviar un negativo, va a cerrar, o en este caso va a abrir este circuito, porque aquí está normalmente cerrado lo que está en reposo. Cuando esté activo lo va a abrir, nos va a quitar la corriente de alimentación del switch hacia el controlador, no va a arrancar la patineta, no va a andar, y más eso, va a ahuyentar a la persona o al ladrón porque esta bocina va a sonar. Vamos a ver si es cierto. Entonces, pasemos la llave, acelérela ahí, para que ellos vean que está funcional. Pasemos la llave, acelérela. Listo, acelérela. Ahora vamos a apagarla. Listo. Entonces acá nos indica que está en on, porque pasamos la llave, mire, acá, en on. Listo. Busquémosla acá. Ahora vamos a apagarla. Vamos a enviar un comando. Vamos a apagar motor. Ahí no va a acelerar, acelérela. Quedó muerta totalmente y la alarma va a quedar activa. Tiene que quitar la llave, quítela. Hasta que no quite la llave no va a dejar de sonar la alarma. Si el ladrón dice, ah, bueno, fue que se activó algo por ahí, vamos a volver a pasar para ahí, no. Pásela. Va a activar, pero vea lo que va a pasar. Y la patineta no va a arrancar. Listo. Vuelva a pasar. Vamos a enviar el comando de encendido. Reanudar motor. Listo. Ahí se apagó acá y ya acelera la patineta. Entonces tenemos control, ahuyentamos al ladrón con bocina, pero controlando ese voltaje de 40 a 12 voltios. Porque queda más difícil y podemos quemar componentes. Así queda correcto. Que el controlador se va a recalentar por estar 12 voltios todo el tiempo. No, porque el controlador, vea, el controlador estamos agarrando esos 40 voltios, pero después de switch. Es decir, que el controlador solo va a trabajar cuando pasemos el switch. De resto va a estar en reposo. El que sí va a tener voltaje todo el tiempo directo va a ser el GPS, que ese sí necesitamos, y él ya viene para aguantar hasta 90 voltios, 40 voltios es la mitad, menos de la mitad de lo que viene, listo. Entonces, ahí les mostramos paso a paso la instalación. Ahorita vamos a acomodar todo, la vamos a armar y vamos a hacer una pruebita de ruta para ver si es cierto que hace todo ya andando. Bueno, le voy a enseñar en este caso, ya que vieron cómo colocarle en este caso la bocina de 12 voltios, pero si ustedes no quieren hacer esa adaptación, no tienen en este caso espacio, no la consiguen, podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Con la misma bocina de ella. Entonces vamos a trabajar, vamos a ver la bocina de ella, envía por acá, por este cable. Profe, hágame el favor y la acción allá. Vamos a ver cuánto voltaje envía esa bocina. Dale. Téngala hundida. 40 voltios envía esa bocina, listo. Entonces esa bocina activa por positivo. Entonces, con un relay de 5 pines, con normalmente abierto y normalmente cerrado, ¿verdad? Vamos a usar el pin 30, normal para la entrada de corriente, que después de switch, que fue donde hicimos el corte para el GPS. Va a salir por el 87A, ¿verdad? Cuando está en reposo, todo normal. Tenemos 12 voltios, que ya pasamos por el convertidor, ¿verdad? Y tenemos la masa por este amarillo que nos lo envía el GPS para abrir este circuito, apagarnos la patineta. Pero al energizarse, en este caso, este relay, ese positivo de 40 voltios que va a estar en el 30, va a salir por el 80, por el 87 solo, ¿verdad? Listo, en ese caso, vamos a abrir el circuito para que no ande la patineta y por el 87 vamos a activar un positivo de 40 voltios que le vamos a poner a este cable. Vamos a hacer la ramificación al cable del pito para que nos suene el pito y alerte y el ladrón tenga que correr cuando empiece a sonar ese pito incontrolablemente. Entonces colocamos este acá, este cablecito en el cable que active el pito y eso es todo. Entonces vamos a activarla. Bueno, acá pueden observar que ya le pusimos, en este caso la armamos, le ordenamos ya todos los cables, colocamos el controlador, el convertidor que le hicimos de 40 a 12,
el relay, el GPS, la bocina. En toda esta parte no le observan ningún cable por ahí todo volando ni nada de eso. Todo está guardadito, controladito y bien organizado. Ya vamos a poner la tapa de la batería y salimos a darle una prueba de ruta. Bueno, acá tenemos la patineta. Vamos a darle a apagar motor. Si la dejamos por ahí, en este caso parada, y queremos que si la van a, en este caso, a dañar el switch para prenderla, no se la puedan llevar. Supongamos que nos dañen el switch con un destornillador, mire. La patineta va a empezar a emitir sonido y no va a arrancar, mire. Va a estar bloqueada con el GPS hasta que le demos el comando de reanudar motor, mire. Listo. Y ahí reanudo motor y podemos ya usarle. Entonces llegamos, reanudamos motor y ya tenemos patineta para andar, mire. Listo. Entonces supongamos que vamos andando y la vamos a apagar. Listo, entonces ya está en apagar motor. Fabián va a arrancar. Vamos a mirar cuánto tarda entonces en detener el vehículo. Ahí ya envié el comando y se va a detener el vehículo y va a empezar a emitir sonido. Listo, entonces miren, ahí ya empezó la patineta a emitir sonido y detiene la marcha. No hay aceleración. Listo. Y entonces ahí ya colocamos reanudar motor y la volvemos a desbloquear. Entonces vamos a reanudar motor porque nos va a llover acá. Entonces reanudamos motor. Entonces ahí vemos que ya dejó de sonar y reanudó ya el motor, vea. Y aquí arrancamos ya. Listo, entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de un GPS en una patineta. Tenemos que cuidarla ya que las roban mucho en todos lados porque son muy fáciles de uno esconder, de llevarse en cualquier lado y se la roba. Más eso va a graficar, si tenemos una buena aplicación, nos va a graficar por donde andemos y nos va a dar, en este caso, la opción de apagarla y encenderla con el sonido que le colocamos. Ahí la dejamos lista, una patineta con GPS.